Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí poder hoy compartir el devocional, esperando que para cada uno de ustedes que lo está escuchando pueda ser de bendición, nos pueda guiar en el camino de nuestra vida para poder agradar al Señor. Mire, la palabra que voy a compartir va a ser un versículo de Proverbios, ¿ya? Donde hay varios consejos de sabiduría, y hay uno que quisiera compartir con ustedes hoy día. Es Proverbios 19:11, y lo voy a leer. Proverbios 19:11 dice así: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Eso es en la NBI. En la Reina Valera dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Amén, hermanos, vamos a orar ya. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por los proverbios que fueron escritos tantos años atrás y que tienen tanta sabiduría, Señor, para nosotros, que por naturaleza somos necios, Señor. Ayúdanos a adquirir sabiduría de ellos, y que con esta reflexión cortita de hoy podamos ver la importancia, Señor, de buscar sabiduría para poder honrarte, Señor. Gracias por tu palabra, y en tu mano estoy para poder compartirla con claridad, Señor. Ante ti están nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como les leí, hay alguna diferencia en la NBI y en la Reina Valera, pero más que nada son sinónimos. Lo voy a volver a leer. Dice así: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Ya lo leí en NBI y Reina Valera. Si se dan cuenta, en la NBI habla del buen juicio. El buen juicio hace al hombre paciente. Y podemos ver que la paciencia, bueno, sabemos que es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Es algo que proviene del Señor para nosotros. Y si proviene de Dios, es algo superior, ¿no? Superior a las capacidades humanas. Y dice que también que la paciencia detiene el furor. La paciencia detiene nuestro furor. La cordura del hombre detiene su furor. Sí, lo muestra como sinónimos. Por una parte dice el buen juicio hace al hombre paciente, y en la Reina Valera dice la cordura detiene su furor. Entonces sí, son presentados como sinónimos, ser paciente y el detener el furor. Es como poner un alto al enojo, al furor que se enciende, ¿no? Cuando alguien nos ofende. No significa que no nos afecte, ¿cierto? Sino que nos afecta, pero no nos dejamos llevar por eso. Puede que nos haga sentir mal o nos haga enojarnos, pero no nos dejamos llevar por eso, porque dice que detiene el furor. ¿Ya? No es que no exista, no es que no nos afecten las cosas, pero sí no dejarnos llevar por ello.
Es cuando, por ejemplo, a veces es muy común el dicho perdí la paciencia, ¿no? Ya esto me terminó la paciencia, pero me hiciste perder la paciencia. Con los hijos es una frase muy común. Em, y no es la idea del Señor aquí en este pasaje, ¿cierto? Que dice que el buen juicio nos hace pacientes. Y que dice también, ¿cierto? La cordura detiene el furor. ¿Ya? Cuando decimos perder la paciencia, muchas veces es dejarnos llevar, ¿cierto? Por el enojo. La cordura, en el diccionario la busqué, dice que es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. ¿Ya? Y vemos acá que en la NBI habla de buen juicio y en la Reina Valera habla de cordura. ¿Ya? Y aquí nos damos cuenta que el significado los relaciona. Cordura, la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Wow, es algo que necesitamos. Y es como la capacidad de pensar. ¿Ya? Esto es algo que ocurre en nuestra mente, la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. O sea, pensamos de una manera justa y actuamos de una manera justa. ¿Ya? Primero, ver qué estamos pensando, en qué necesita ser transformada nuestra manera de pensar para ser más reflexivos, para ser sensatos, para ser responsables con nuestras acciones que llevamos a cabo. Y en especial en estas situaciones, ¿cierto?, donde estamos hablando, donde existe una ofensa, ¿ya? Donde algo pasa que nos afecta, que nos hace sentir mal o enojados. La capacidad de pensar y obrar con buen juicio, esa es la cordura. Con prudencia, con reflexión, con sensatez, con responsabilidad. Sin duda esto es algo que necesitamos buscar, no es algo que aparece así nomás o que llega mágicamente a nosotros. No, es algo que necesitamos buscar, y si recordamos la palabra, también la palabra nos habla de buscar la sabiduría como un tesoro, como algo deseable, porque en verdad necesitamos. No es algo inherente al ser humano. Nosotros somos todo lo opuesto naturalmente a estas características que describí. Y después, en la segunda parte del versículo dice que es honroso, ¿sí? A ver, su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿La gloria de quién? La gloria del hombre que tiene buen juicio, ¿sí? que es paciente, que tiene cordura, ¿cierto? La gloria de él es pasar por alto la ofensa. La honra de él, dice la reina en la NBI, es pasar por alto la ofensa. Entonces, esto es algo también claramente antihumano, pasar por alto la ofensa en el mundo y para nuestra carne, también nuestra naturaleza carnal, pecaminosa. Puede ser algo absurdo, algo de débiles, de dejarse pasar a llevar o pasar por alto la ofensa, ¿no? Como dice acá. No, bueno, ahora voy a hablar de eso, qué significa dejar pasar por alto la ofensa. Pero para nosotros puede ser algo negativo, y en el mundo puede ser algo necio, tonto, algo de débiles, pero en realidad dejar pasar por alto la ofensa requiere más fortaleza, ¿sí? Y dejarse llevar por la rabia, por el furor, más muestras de debilidad en realidad. Y para Dios eso es honroso, y para así, dejando pasar la ofensa, le honramos a Él. Y no es fácil, necesitamos su ayuda, necesitamos depender de Él, necesitamos adquirir sabiduría, y que nuestra manera de pensar sea con cordura, con buen juicio. ¿Qué sería dejar pasar por alto la ofensa? No defenderse, no guardar rencor.
No defenderse sería no atacar al que me dañó, no dañarlo yo de vuelta, no pagar mal por mal, ¿cierto? Como la palabra lo dice también. Y como el Señor también dice, si te golpean en la mejilla derecha, le pones la izquierda. De esos pasajes, ¿no?, que son difíciles, que son impresionantes, que son de otro nivel. Pero la palabra lo dice y acá lo demuestra también, ¿cierto? Dejar pasar la ofensa implica no defendernos, atacando, dañando. Y esto es algo que viene del Señor, de su carácter, del ejemplo que el Señor nos dejó, nuestro Señor Jesús. Y también dejar pasar por alto, o sea, pasar por alto la ofensa sería no guardar rencor. Sabemos y hemos escuchado, ¿cierto?, enseñanzas de lo que es el rencor. El rencor es tener anotado como en una libretita, tener registro de lo que me hicieron. Tal vez no hacer nada, ¿no? Tal vez no defenderme, pero tenerlo anotado ahí, tenerlo registrado y no olvidarlo. Y tenerlo ahí como una marca asociada a la persona que me ofendió, ¿sí? No es solo una experiencia que yo viví, no es solo un dolor mío, sino que es un dolor asociado a esa persona, ¿ya? Y dejarlo pasar es lo opuesto a esto. Dejar pasar la ofensa es lo opuesto a tener anotado, es dejarlo pasar. La ofensa, que la ofensa pase, que no se quede en el corazón como una ofensa. Que el Señor nos ayude, que no es simple, no es sencillo para nosotros. Por eso está en Proverbios esto, por eso esto es de sabios, y por eso es un desafío, y por eso es algo que necesitamos buscar. Por eso necesitamos del Señor, porque somos débiles, somos carnales por naturaleza, pero también el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado esta bendición de tener su palabra, de tener su Espíritu, que nos transforma en nuestra manera de pensar. Y que así sea, que podamos buscar esto, que podamos buscar ser hombres y mujeres con cordura, con buen juicio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar por consecuencia, y que podamos dejar pasar la ofensa porque esto honra al Señor, aunque parezca absurdo para el mundo o para nuestra carne. Esto honra al Señor y en esto necesitamos depender de Él. Sí, depender de Él para que nos dejemos pasar, no nos defendamos, no ataquemos, no tengamos rencor en nuestro corazón por la ofensa, sino que eso pase de largo y no se establezca ahí como una anotación que está ahí anotada con el nombre de la persona que me lo hizo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, porque es tan superior, Señor, a la mente del hombre, Señor. Tu palabra llena de sabiduría, que nos hace bien a nuestras almas, a nuestro corazón, que nos hace libres, Señor, del dolor, del peso, del rencor, Señor. Sin duda esto nos beneficia tanto a nosotros como individuos, Señor, a los que somos ofendidos, Señor, tener en ti la fortaleza de carácter, de dejar pasar la ofensa, en vez de dejarnos llevar nada más por el enojo. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, Señor, en cada situación, con nuestras familias primeramente, Señor, con quienes estamos cada día, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, Señor, con cada persona que pueda ofendernos en algún momento o alguna situación que nos provoque enojo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Permítenos buscar con deseo, con desesperación, con anhelo la sabiduría, Señor. Ayúdanos, por favor, a no ser más negligentes frente a esto, Señor, para poder honrarte,
honrarte a ti. Señor, te necesitamos para vivir así. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos convence de pecado, que nos confronta, que nos guía al arrepentimiento. Y por tu palabra que nos muestra el camino, Señor, verdadero, que nos permite honrarte a ti. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos que han escuchado. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Nos estamos viendo pronto si el Señor lo quiere. Un abrazo.